Hola, dos cosas que me llamaron la atención. Es la solidaridad que se gesta entre la gente que vive ahí, porque bueno, sus condiciones de vida no son así como extraordinarias, ¿no? También van como día a día. Sin embargo, pues los hace como más unidos, más fuertes. Hay diversidad, por ejemplo, ¿no? O que pierde su identidad, como el vietnamita que lo hace en chino, no sé. Sin embargo, creo que sí se unifica pues ahí la ayuda entre todos, ven la manera de sacar adelante, ¿no? Buscan esas alternativas. Creo que eso es importante, buscar las alternativas para solucionar alguna situación. Y también algo que me llamó la atención es que tú decías que atraviesan el mar, pero sin embargo el vietnamita dice que también llegó en tren. Entonces eso me hizo imaginar a la película esta de La Jaula de Oro, donde viajan en tren, ¿no? No sé si sean las mismas condiciones, pero me imagino que igual tienen que cuidarse de todos, ¿no? Perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, a mí me llamaron la atención un par de cosas de la peli. Primero, el paralelismo de criminalización en lo referente a la migración, ¿no? Al final, como hacías la observación por ahí, o sea, es terrorista, ¿no? Y es perseguido de igual manera que un criminal, el migrante, igual que se hace con los migrantes que están viajando hacia Estados Unidos, ¿no? No importa que podría ser que está viajando de un lugar de Europa a Inglaterra, y eso se me hizo muy, muy fuerte. Por otro lado, no sé, me pareció que algo que rescata increíble la película es la posibilidad de empatía, ¿no? Creo que en el fondo la película, el milagro al que está acudiendo es a la posibilidad de empatía de todos los rubros sociales, ¿no? Incluso está representando a la parte marginal, porque me parece que el centro de la película está en una sensación marginal de las personas que más ayudan, pero al final también ayuda el inspector, que tiene esa posibilidad de empatía, ¿no? Eso me gustó mucho de la película. Creo que como pregunta me gustaría saber, dentro de las políticas migratorias para la maestra, ¿cuál es la posibilidad de cambiar este estatuto de migración a criminalización y en vez de llamarlo migrante, llamarlo refugiado, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que se deben llevar para que en este caso las personas que vienen de Centroamérica o incluso también de México, en este caso Estados Unidos, puedan llamarse de una otra manera refugiados? ¿Por qué? Porque viven una situación brutal de violencia, ¿no? en el trayecto, y también todos somos sometidos a una violencia extrema dentro de este país, así que me gustaría saber si hay alguna posibilidad de cambiar este estatuto. Y bueno, con la película a mí me encantó y muchas gracias. Bueno, aquí dos cosas, la compañera que hablaba de la empatía y solidaridad. ¿Alguien vio esta de buenas tardes? No, buenas noches, Ramón, o buenas tardes, Ramón. Ahí es un poco el mismo esquema. Vemos, hay personas generosas que ven una situación, sobre todo en un joven. Los jóvenes son el futuro, entonces hay mucho más empatía y simpatía hacia alguien que está empezando su vida y en una situación difícil, en un ambiente totalmente distinto del que procede, se supone. Y vemos aquí que Max tiene pues una red de amigos, realmente amigos, en clases bajas en el puerto de Ab, pero siempre hay un vecino maloso, adusto, amargado, igual que el de Ramón, ¿no? Avisan a migración que hay un elemento ahí negativo que hay que limpiar la sociedad. La percepción de la migración en todos los países está dividida. Hay algunos, una buena cantidad que son indiferentes, otra cantidad que son
pro migración, otros que son pro cuestiones humanitarias, defensa de los derechos humanos en general, atención a estas personas que vienen en su mayoría pues muy necesitadas, y otros que están totalmente en contra. Eso siempre ha habido y posiblemente lo hará. O sea, tenemos muy marcados los humanos esta cuestión del grupo, de la nacionalidad, la identidad, que no se contamine, aún en una tendencia global a cada vez internacionalizarnos más, a conocer más, a aceptar más las diferencias y que enriquecen. O sea, finalmente todos nosotros tenemos genes de varios continentes, si le buscamos, ¿no? La otra parte, la que tú dices, bueno, es imposible. Finalmente, la migración se ha vuelto muy complicada en el mundo, primero porque somos muchos. El planeta se está llenando de humanos en los centros a donde hay recursos. Tierra sobra, agua no, y los recursos se van centralizando en los grandes centros de producción o grandes ciudades que demandan servicios. La migración no es tan enorme, es solo el 3% de la población mundial que vive fuera del lugar donde nació. No ponemos aquí migración interna, esa es 3 veces mayor, pero es dentro de las fronteras. Aún así genera problemas. China tiene una gran migración interna y son tratados como basura. Inclusive tratan de detenerlos, la policía, y regresarlos al campo. El problema es la saturación y que no hay suficiente ni espacio, ni vivienda, ni empleos, ni agua, ni servicios. Y sobre todo se complica cuando vienen de con otro idioma y otra cultura. El estatuto de refugiado viene de mucho tiempo atrás y solo se le da a aquellas personas que logran comprobar que su vida corre peligro, pero no por causas económicas. Aún México está rechazando a aquellos que vienen por violencia, porque al interior de México se está dando una situación similar. Vivimos muchas contradicciones. El migrante no es siempre este chico educado con ojos transparentes que está viendo, y finalmente lo vemos aquí caricaturizado en la película con el inspector que está vestido caricaturizadamente, ¿no? Y finalmente su misión y su chamba depende de que lo haga bien, y cuando ve al chico y finalmente es una mirada humana, dice, mira, he visto que esta gente ha hecho tanto por él que lo dejó pasar. Es poco probable en la vida real que eso hubiera pasado, pero bueno, en el film de la película, en el guión así está. Pero es porque lo ve a los ojos, ¿no? Y decide, no pasa nada. Y es un esquema similar a otras películas francesas donde el inspector, bueno, ¿recuerdan Casablanca? Es una de ellas, ¿no? Donde ahí muere, no pasa nada, seamos amigos. No es posible este paso inmediato, automático a refugiados. No hay suficientes recursos. Pero vemos una contradicción brutal de políticas restrictivas donde no logran acomodar con una visión de mercado laboral, mercado de trabajo, cómo puede ser de una manera más humana y sobre todo de no violación a los derechos humanos. Me gusta en la película que finalmente se subraya el aspecto humanitario y cómo es con sociedad civil que podemos ir influyendo y podemos ir presionando que las autoridades tengan más esta visión de poner orden, de regular, de dar entrada en los espacios donde es necesario o donde el presupuesto da para acciones humanitarias. Pero sí, este paso automático a refugiado no es posible. Solo un par de comentarios y compartirles también 2, 3 anécdotas en el tema de la empatía, ¿no? Y de cómo en la sociedad pues prácticamente hay de todo. El 22 de diciembre del año pasado, fue en la noche, recibí una llamada porque un chavo que iba en el tren en Sinaloa, de Honduras, iban de ese lado del país, se quedó dormido y gente que también venía en el tren le prendió fuego. Y bueno, está en el hospital, el chavo todavía, bueno, como tratando de sanar, ¿no?
Y pues está este cuate que le habla a la policía para, ¿no? En la película, para que venga la policía a recoger al niño, ¿no? Digo, guardando toda proporción, pero hay de todo, ¿no? En la sociedad. Y nada más como siguiendo en este caso del chavo que les cuento, no saben, la mamá la mamá del chavo vive en España, no podía venir a cuidarlo, iba a venir un tío y el tío tuvo que ir 3 veces a la Secretaría de Relación, a la Embajada de México en Tegucigalpa, para que le dieran la visa para venir a cuidar al sobrino, ¿no? Entonces o sea, es como de todo mal, ¿no? O sea, la sociedad mal y el Estado mal, porque en lugar de facilitar la documentación para que venga el familiar a cuidar al sobrino, lo hizo ir 3 veces desde un pueblo que está como a 2-3 horas de Tegucigalpa para darle papel, ¿no? Tiene que ver un poco con la pregunta. O sea, me parece que sí hay como espacios institucionales que lo hacen muy complicado. No todo es voluntad política, pero en muchos casos en específico para resolver situaciones delicadas, sí, ¿no? Sí se limita la voluntad. Y el otro, tenemos un correo electrónico ahí en el Consejo Ciudadano y llega de todo, ¿no? O sea, desde casos específicos de atención hasta gente que, pues nada, que muestra como este racismo estructural que tenemos como sociedad, ¿no? Y que se ve reflejado en políticas. No, les pongo el último ejemplo que llegó la semana pasada. Un señor quejándose que porque en la calle 5 de Mayo y no sé, no me acuerdo qué otra avenida ahí en Querétaro, había un migrante, quién sabe cómo identificó que era migrante, que estaba pidiéndole dinero, y como no le dio dinero, que el migrante se enojó, le pateó el coche, y que él había ya previsto que esta situación iba a pasar y hasta cuándo el gobierno iba a tomar cartas en el asunto para controlar esto, ¿no? Otro ejemplo que llega, ¿no? Me llega y que pues me llega, ¿no? Por estar ahí donde estoy. Y en contraste, pues están todos estos movimientos colectivos donde pues no se necesita más que voluntad también, ¿no? Están las patronas que llevan 20 años haciendo lo que están haciendo. Doña Conchi, que estuvo en la cárcel 2-3 años nada más por darle de comer a la gente en Querétaro, ¿no? En fin, creo que hay como mucho de ahí, como muchos ejemplos positivos en ese sentido, ¿no? Y creo que el reto que tenemos como sociedad es como tratar de convencer a los no convencidos de que se pueden hacer cosas para ayudar, ¿no? Y que no se necesita mucho. Yo lo que he podido ver, ¿no? En las sesiones de trabajo en el gobierno es que no hay una voluntad, ¿no? Desde ningún nivel para reconocer que mucha de la población que viene de Centroamérica en realidad son refugiados, o sea, vienen huyendo de violencia, ¿no? Hay un caso ahorita de una chava que lleva 6 meses en la estación migratoria en Iztapalapa y que pidió asilo, se lo negaron, está en refugio y total, ahí sigue. Y no hay forma de que la podamos sacar de ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay como muchos elementos en términos de políticas, pero ya a estas horas hablar de políticas es medio complicado. Entonces, pues no sé si hay algo más o… Gracias. Cuando hablas de la sociedad estamos hablando también de los políticos. Hoy día hay un artículo que dice que Murillo Karam advirtió o previno a los argentinos que están haciendo la labor de analizar los restos, el ADN, etcétera, de la gente de Ayotzinapa, que ya no den más entrevistas ni expliquen más al respecto. Para mí, yo soy extranjera, trabajo con las diásporas, para mí este es el caso típico de lo que se llama no prevenir, sino amenazar para callar la boca al extranjero. Las diásporas tienen derechos y entre las diásporas no solamente está el que entra,
sino el investigador a quien se le invita para que colabore con el gobierno o haga su labor independiente. Gracias. Entonces a mí me parece un caso muy de fotografía. Es un caso que hay que guardar. Creo que los titulares de hoy día dicen mucho con relación a las restricciones que tienen los extranjeros. No estoy hablando de los inversionistas ni de los que guardan en secreto bancario todas las grandes sumas que se lavan en el sistema financiero norteamericano o en el suizo. Estoy hablando de que aquí hay muchísimas restricciones para el ciudadano común, el que es residente, y que ya es hora de que nos escuchen. Mucha gente habla por nosotros. Sería muy bueno empezar a hablarlo, porque esta clase de titulares y de primeras planas creo que son muy deleznables para nuestra moral, para nuestra sensación de estar viviendo en un país como faquires, ¿no? Y estoy hablando yo, que vivo 40 años en México, que tengo todo en orden, pero que es muy importante que ya empiece a cambiar. Hace como 2 años o 3, tengo una especie de amenaza escrita por un funcionario porque hubo un citatorio mal hecho, a modo, pagado, por alguna clase de irregularidad inventada, y yo me quejé. El final de este caso fue después de 2 años. Yo quise buscar la identidad del que vino a amenazar o a dejar el citatorio, y se redujo a que 2 años después tengo un expediente de 30 páginas donde se dice: cuidado con que usted hable, sabemos que usted es extranjera, y casi puede ser un peligro para México. Entonces el titular de hoy día me parece sensacional. Creo que con eso cierro. Muchísimas gracias, y claro, me encantan esos ejemplos buenos.